anonimato y empezó a sobrevivir con su espada nuclear. Fue directo a robar unas horas de sol, de tierra y agua. Solo encontró una cuchara de oro, no bastó para calmar su hambre, y en un basurero millones de dólares que no abonaban el suelo. Un niño sin pies era una leve esperanza, y el más sabio viejo y un computador no calmó su sed de Dios. Agua, aire, tierra y unas horas de sol. Fue lo que nunca inventó, nunca cuidó, nunca fabricó. La metástasis de un cáncer le ayuda a vivir. El dolor lo hace sentir vivo aunque se quiera morir. Tolerante a la toxina, alérgico a la vida, con farmacias que practican autopsias en las esquinas. Este es el mundo mejor que permitieron mis ancestros. Es la 8ª guerra mundial y aún no sé quién tiene la razón. Conocí vacas y perros hace 3 años en un museo. Soy el mismo duende que en el año 2000 empezó a escribir la historia que no quiere repetir. Agua, aire, tierra y unas horas de sol. Fue lo que nunca inventó, nunca cuidó, nunca fabricó. Agua, aire, tierra y unas horas de sol. José Octavio Cedeño, mejor conocido como Piloso, lo invitamos que venga acá para compartir su historia de vida. Una historia de vida sin duda interesante. Adolfo. Bienvenido. José, ¿cómo debemos decirte? ¿Piloso o José o Pepe? Bueno, hay algunas denominaciones de cómo me dicen allá en mi tierra, pero bueno, la más conocida es la música Piloso. Piloso, ¿no? Sí. Y Piloso hay un apellido también en Manabí, ¿no? Sí, muy conocido en Picuazá, en Jipijapa, en este sector. Un apellido muy propio de esa zona, Muy propio ¿no? de esa zona, sí. Así es, Rodolfo. ¿Y tú eres Piloso desde hace qué tiempo? Bueno, ese es tu sobrenombre, ¿no? sí. Musical. Más de 20 años creo, me dicen así en mi tierra. Muy bien. Sí. Muy bien, nos encanta que esté aquí gente manabita y vamos a disfrutar de este programa. Quisiera, para empezar, formular la siguiente pregunta. Nuestros amigos televidentes van a poder contestar a través de las redes sociales la pregunta que formulamos a José Octavio Cedeño Guzmán, quien al final del programa nos dará su respuesta. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Lo que hemos planteado esta vez. ¿Qué frase se utiliza para dar ánimos en Calceta? Al empate Calceta, solo lo mejor en Calceta, mi señor. Calceta y Manabí son lo mejor de mi país. Tonga para Calceta. Muy bien. Eso nos responderá José al final del programa. Pero antes vamos a mostrar un perfil en el cual consta una parte de la historia de vida de este invitado manabita. Vamos a ver. Bienvenidos a la casa de José Octavio, conocido como Piloso. Estas son las huellas de nuestros hijos, Carlos, Héctor y Zaire. Calceta, mi pueblo, un paraíso azul, sea en verano o en invierno, la amistad es lo único eterno, la calle 10 de agosto siempre.
emprendedor, es investigador, revolucionario, humanista y hasta cantante. El centenario de Bolívar, te cantaré calceta querida. Eumería, lava y mamona, tradición montuya que nos honra. En el centenario de Bolívar. No podía tener hijos y Pepe es muy católico y muy devoto. Hizo 3 novenas, una que es para las fiestas patronales de Calceta, la otra para la Navidad y el Día de la Madre. Y justamente el Día de la Madre, después de un mes, yo me hago unos exámenes, no creía, ¿no? Me andaba sintiendo mal, me vino lo de la depresión, lloraba, y Pepe tenía una fe tan grande que me dijo, estás embarazada. Y me hice la prueba y definitivamente estaba embarazada, y todo gracias a Dios. Son muy grandotes. Bueno, Pepito, como cariñosamente le decíamos nosotros, nace en el 78, 1978, en el barrio Santa Cruz, el tercero de 4 hermanos. Siempre fue un niño introvertido. Cuando lo mandaron a los cursos de guitarra, a él no le gustaba la música, ni la guitarra, pues, ¿no? Y mi madre principalmente lo encauzó a que fuera un curso de guitarra que lo hacía un tío abuelo nuestro, Agapito Guzmán. Un referente también de la música, no solamente en la provincia, sino en el país. Y ahí comenzó a caminar en el mundo artístico Piloso, no gustándole, pero tenía ese don. Cuando empezó en la adolescencia, recuerdo que lo botaron de un colegio que era religioso, del Pablo VI, lo botaron por su indisciplina, a pesar de ser disciplinado. De ahí fue al colegio 13 de octubre, también lo botaron. Terminó sus estudios en el colegio de Quiroga, pero no porque era mal estudiante, sino porque empezó a rebelarse, no sé, contra el sistema. No le gustaba que le dijeran las cosas que tenía que hacer. Y dentro de todo eso empezó a hacer composición musical. Composiciones que él hacía con la vida cotidiana, muchas facilidades para cantar y ponerle ritmo a una experiencia que se había vivido en el barrio, en la esquina. Un muchacho huérfano de padre y madre, muy esforzado, que tal vez esa carencia de sus padres lo hizo pasar por momentos difíciles. Un ser humano que transformó su vida haciendo música, porque tenía otras actividades, andar en el mundo que no deberíamos estar nosotros los seres humanos, ¿no? El mundo de alcohol y droga. Él es un ser humano que conoció el programa de Narcóticos Anónimos y está en recuperación, totalmente recuperación, ¿no? Renacer de las cenizas, yo quiero ser libre. Y en este pueblo existe una universidad que tal vez muy pocas personas la conozcan, pero una universidad que ha venido a dar educación, ha venido a culturizar estos pueblos que han sido abandonados por muchos años. Y es aquí donde José Octavio Piloso apunta y comienza su desarrollo educativo, su desarrollo profesional. Parece que en las noches que él se dedicaba a la música, se quedaba muy tarde, tocaba la guitarra o cantaba, y a veces llegaba con mucha pereza, con mucho bostezo, porque tenía cansancio mental de estar trasnochando en su música y creando música. Los amigos con los que él frecuentaba, que eran en el barrio San Bartolo, ellos se sorprendían con la rapidez con la que podía improvisar. Y le decían, oye, tú si quieres pila, Piloso viene de pila. Y pila acá es una denominación de una persona que es muy inteligente, muy rápida para pensar. Entonces, de pila pasó a Piloso y se quedó con Piloso. Voy a pescar, voy, no.
todo el tiempo carga estas notitas. Yo me las encuentro en los bolsillos de sus pantalones. Cuando yo voy a lavar la ropa, me sorprendo siempre porque me encuentro este tipo de notas aquí. Me causó gracia porque se me fueron en la lavadora y mire cómo quedaron. Y son notas, son canciones de él, de las más de 100 canciones que tiene escritas y 50 canciones grabadas. A veces yo le digo, pero Pepe, imagínate si algún día canciones que tú nos has grabado y yo las tengo porque, bueno, las he ido recolectando de papelito en papelito, pero hay otras que quizás se han perdido. En la foto del recuerdo, Omarcito, tómese su tiempo. Él ha sido maestro de música de muchos chicos aquí en el cantón, de chicos con capacidades diferentes, de chicos que no han tenido la posibilidad de pagar un curso de guitarra, y él muy gentilmente se los ha brindado sin cobrar un centavo. Entonces podríamos decir que Piloso hace obra social. Las tortillas de maíz, las espectaculares. Piloso para mí una persona muy dinámica que a través de la música él ha ayudado a muchas personas y hay bastantes personas que han surgido como cantantes y han aprendido mucho la guitarra y muchos instrumentos. Tenemos Piloso para grandes. Es un muchacho que no se ha quedado solo en su formación personal, sino que comparte. Él tiene una escuela que a los niños los introduce en la música, que es algo que nos falta, introducir a los niños, a los jóvenes en esto de la música, y él lo está haciendo. Eso es digno de admirarlo en un muchacho joven, ¿no? Entonces tenemos Piloso para largo. Esta guitarra. Allí está Piloso para largo aquí, en la caja. Qué bueno. Huérfano de padre y madre, ¿no? ¿A qué edad te quedas huérfano? Bueno, mi padre muere en el año 98 y mi madre muere en el año 2003. Y bueno, a partir de ahí empecé a caminar en la vida, bueno, se puede decir que solo, pero siempre tuve, gracias a la música, gente que siempre estuvo conmigo, apoyándome en los momentos difíciles. ¿Y quiénes te encaminan en la música? Bueno, hay un gran maestro, Agapito Guzmán. Él empieza a darme las primeras notas. ¿Ese es tu segundo apellido? ¿Es familiar también? Es hermano de mi abuelito, sí. Entonces él vio en mí algo que de pronto no veían sus demás estudiantes, porque casi que obligado me llevaba a cantar al coro de la iglesia. Yo realmente no me gustaba al inicio la música. ¿Por qué no te gustaba? Bueno, a pesar de crecer en un ambiente de músicos y de bohemia, yo tenía otro tipo de diversiones, jugar pelota, bañarme en el río. Antes de cantar aprendí a nadar. Sí, y el río para mí tiene una sensación de vida única todavía. Mis composiciones son ríos que fluyen hacia un mar de cosas buenas. ¿Y son ríos contaminados o no? Bueno, ahora de unos años para acá se han ido descontaminando y traen un mensaje diferente, un río que trae vida. Esta canción que cantaste, El Duende del Futuro, precisamente habla de estos valores que en la naturaleza hay que conservar. Claro que sí. Bueno, gracias a este proyecto que estoy llevando a cabo en la universidad, un centro de rescate de vida silvestre, he llegado a concientizar, ¿no? El estudio me ha hecho también concientizar muchísimo acerca de cómo hacer música. Y es lo que justamente he querido hacer en todo este tiempo, ¿no? Y esta canción en especial es un duende, es un ser mitológico de Manabí. Bueno, creo que en muchas partes de Latinoamérica existe, ¿no? De diferentes maneras. Todos tenemos un duende. Un duende, así es. Y este duende viaja durante el tiempo, ¿sí? Y bueno, del año 2000 se traslada al 3000 y ve un mundo de pronto que si no lo cuidamos, lo que llegaría a ser el mundo. Muy bien, Piloso, vamos a una pausa brevísima, amigas y amigos. Volvemos enseguida para seguir conversando con este manabita que hace música de primera. José Cedeño, alias Piloso. Ya venimos. Cuando volvamos, descubra cómo Piloso revolucionó los ritmos tradicionales, provocándole estragos a los críticos. Ciertos sectores de la cultura, bueno, no estuvieron tan de acuerdo en que yo haya un poco cambiado la forma, ¿no?, de la canción.
Muchos de nuestros artistas populares no fueron a la academia, el conservatorio o cualquier otro espacio donde se aprende la música con academia, sino que se formaron en la tradición. Y has dicho, este tío abuelo tuyo, Agapito Guzmán, ¿no?, te motiva y te enseña. Pero de allí para adelante tú también enseñas y motivas a otros. Eso es importante. Pero, ¿cuáles son los géneros musicales que llegan por primera vez a tu vida? Bueno, aunque crecí... De la mano de Agapito, ¿qué se escuchaba? Ahí empezamos en el coro de la iglesia, ¿sí? Música sacra, música de iglesia. Él nos hacía en el piano, nos acompañaba mientras nosotros, unos niños, un grupo de niños cantábamos. Sí, pero posteriormente también nos influenció mucho el bolero, el pasillo, el vals. Pero posteriormente ya, yo cuando tomé autonomía de mi música, yo empecé con el rock latino. O sea, y bueno, influencias que marcaron mi estilo musical posteriormente también. ¿Sí? ¿Quiénes del rock latino inspiraban tu trabajo? Bueno, grandes del rock latino como en aquel tiempo Hombre G, Ilegales Rojos, Enanitos Verdes, Maná, posteriormente Soda Stereo. ¿Sí? Esos grupos que a finales de los 80 y a principios de los 90 sonaban muy fuerte, y era lo que escuchaba en la radio, y influenció mucho en mi guitarra, en mi música. ¿Y las tradiciones orales y musicales de Manabí, de qué modo llegaron también a tu creación? Después de recorrer un tiempo en la música, empecé a adentrarme en lo que somos. Ahí recién empiezo a descubrir lo hermoso de mi tierra, del Ecuador entero, pero de Manabí, de sus aromas, de sus colores, del calor de su gente. Y ahí es cuando empiezo a adentrarme en estilos un poco, mucho de la tradición oral nuestra. ¿Sí? El manabita tiene una tradición oral muy rica. Sin duda. Hay para escoger de todo o coger de todos lados. No me cansaré de decir, Manabí es una de las provincias más bellas del país, por su gente, por su creación artística y musical, por su gastronomía, en fin. Mira, acá tenemos videos que hemos preparado para que tú empieces a abrirlos en el orden que prefieras. A ver, allí tenemos Valentía, Rescate, Cuna, por donde tú quieras. Listo. ¿Por dónde vamos? ¿Por Cuna? Bueno, veamos, ¿de qué se trata? Sí. El hombre generoso que usaba en sus pies calcetas, le dieron nombre, le dieron vida, mientras que el carrizal en su caudal balsero traía cacao y café desde membrillo y de... Este pueblo, pues, desde que nació, ha sido un pueblo de mucha importancia porque está enclavado justamente en una zona importantísima de Manabí, como es el norte. Acá, pues, en los años de su iniciación, de acuerdo a la historia, se producía el cacao, se producía el caucho, la tagua, se producía la balsa. Y recuerdo yo que en el año 1941-42, cuando la Segunda Guerra Mundial, aquí cerca donde estamos en este momento, existía un aserrío de balsa, de la boya, que le llamamos. Entonces se hacían listones para enviarnos por el ferrocarril a Bahía, y de Bahía en barco salían al exterior y servían para construir los aviones. Calceta siempre se ha destacado como uno de los lugares históricos. Por aquí, pues, el general Eloy Alfaro tuvo, pues, uno de sus principales cuarteles en su lucha por el liberalismo. Entonces, el barrio San Bartolo, por ejemplo, se convirtió, digamos, en uno de... Ahí estuvo ubicado uno de sus cuarteles. Recuerdo perfectamente cuando las balsas de caña, gadúa y de boya llegaban al puerto que se llamaba, allí en el barrio de San Bartolo. Entonces ahí traían muchos productos como es el caucho, la tagua, el cacao, los animales domésticos, inclusive hasta ganado se traía, digamos, en esas grandes balsas, porque eran balsas enormes, largas. Y eso es un recuerdo, digamos, que uno lo lleva, digamos, en su memoria por siempre. Para gozar en el Salón Popular.
Allí está tu pueblo, Calceta, ¿no? Al norte de Manabí. Gente emprendedora y tiene también su espacio en la historia, ¿no? Sí. El general Alfaro tuvo su cuartel. Sí. ¿Allí se luchó? ¿Fue un campo de batalla también? Claro que sí. Bueno, cuentan la historia y dice que el general Alfaro ahí justamente llegaba con sus montoneros y de allí empezaba o de ahí planificaba de una u otra manera los combates posteriores, ¿no? Sí. Y tú has dedicado también canciones a Alfaro, ¿no? Sí, he hecho algunos temas musicales para Alfaro, uno de los que más disfruto, porque creo que esta memoria histórica hay que compartirla con todo un pueblo, con todo este pueblo latinoamericano, no solo Ecuador. ¿Y puedes tocar una estrofita y cantarla? Claro que sí, dice más o menos así, ¿no? Una fe sin Dios y la ambición del poder tirano lo ejecuto. Un 28 de enero de 1912 se cometió en esta tierra un crimen que no tiene nombre. Ese crimen terrible que por fortuna sigue presente en la memoria, ¿no? Sí. Entonces, probablemente los manavitas y todos los ecuatorianos dirán, bueno, ese crimen no ha merecido todavía la sanción del caso. Tú te has compenetrado mucho con Manabí. Por eso hay también esa canción muy bonita, Somos Manabas, sí, tu creación. Ya decía tu esposa, aproximadamente 100 canciones has producido. Sí, bueno, hay algunas que todavía están en el anonimato y otras que de una u otra manera las he publicado a mi tierra, Manabí, ¿no? Sí, buscando espacio siempre donde poder hacerlo. Y entonces, ¿y qué tal si escuchamos un poquito de Somos Manabas? Ya, Somos Manabas es el pasillo Manabí que, bueno, destruí un poco su estructura para construir algo que las generaciones actuales lo puedan cantar. Manabí del compositor Elías Cedeño. Sí. Pero con el estilo de Piloso, Somos Manabas. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes cigos caer, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Somos Manabas de vereda y guitarra, somos historia que un pueblo reclama, somos arcilla y arte, somos canción. Teje, tejedora, manabita, teje ya en verdes campiñas, teje esos mis sueños, esos sueños de ambrosía. Muy bien, ¿y qué produjo esta canción, tu interpretación? ¿Generó polémica? Sí, un poquito de polémica. Ciertos sectores de la cultura, no estuvieron tan de acuerdo en que yo haya un poco cambiado la forma, ¿no?, de la canción. Pero con el tiempo ha tenido aceptación. Niños, jóvenes empiezan a cantar nuevamente el pasillo. Entonces esa era la verdadera intención, ese era el fondo de todo lo que quería lograr con esto. Sin duda, y además toda obra, por clásica que sea, si no tiene una reinterpretación, termina ubicándose solo en el pasado. Claro. Es interesante, yo no me disgusto cuando esas obras clásicas tienen también otras maneras de interpretar, y en eso está Piloso, aunque la mayor cantidad de lo que él produce es propio. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos tendremos música. ¿Qué viene en este siguiente bloque? Bueno, Pueblos Montubios. Canto de amor, ¿no? Canto de amor, sí, tantas canciones lindas para compartir con mi lindo Ecuador. Muy bien, ya venimos entonces, no se vayan, que tenemos música y de la buena.
Latinoamérica y sus grandes virtudes, yo creo que apunta hacia ser una potencia que debe ser diferente, humana. Mientras que en aquellas tierras tomando vino, pensaban que el mundo era plano, en nuestras tierras masticando coca, interpretábamos las estrellas. Si se llevaron todo, no la alegría. El oro de ser gente no está en las minas. Y si nos invadieron, nosotros los conquistamos. No celebro la raza humana, celebro al ser humano. Hoy al pueblo canto, con el pueblo canto, un canto de amor. Soy del pueblo, canto, canto a mi pueblo, soy su canción. Silbando entre los Andes, zampoñas, incas, rompiendo el silencio, tambores afros, guitarras de un viejo mundo, fraguando un amor nativo, cantando al ritmo del sol, la lluvia, el mar y el río. Soy un jaguar que lucha contra demonios, la semilla de una América unida, cordillera andina, sembrando Amazonía. Soy libertad que vuela como cóndor, naturaleza de verde testimonio. Soy del campo, soy del barrio, abrazando la vida. Hoy al pueblo canto, con el pueblo canto, un canto de amor. Soy del pueblo, canto, canto a mi pueblo, soy su canción. Canto de amor con Piloso. De nuevo viene él a esta mesa para seguir conversando. Este encuentro que tenemos con nuestros invitados cada sábado. Bella canción esta. ¿Por qué la compones? ¿Qué es lo que buscabas? Entiendo que no está todavía grabada. No está grabada. Disco, ¿no? Aquí estamos haciendo, publicándola justamente. Este es el estreno, entonces. Es el estreno, así es. Muy bien. ¿Y el por qué se la hace? Bueno, esta canción tiene su razón de ser. Después de más de 500 años de este encuentro cultural, Europa, África. Y que es un encuentro difícil, ¿no? Sí, un encuentro sumamente difícil. Bueno, algunos dicen encuentro, otros dicen conquista. Sí. ¿Tú te ubicas entre los que creen que es un encuentro? Sí, yo creo que fue una invasión. Fue una invasión. Fue una invasión. Nunca pidieron permiso para hacer todo lo que se hizo acá. Bueno, en mi manera trato de dejar eso claro. Sí, y también también con nosotros como latinoamericanos tener un poco de aceptación de algo que ya pasó. Estamos en un mundo que se comunica de diferentes maneras y creo que hay que tener amor hacia los demás. Claro, entonces lo que tú planteas también es el perdón. Sí, sí se puede decir. El perdón es una cosa difícil para el ser humano, ¿no? Muchos tardan en perdonar. Bueno, para que Latinoamérica vaya a otras latitudes, justamente necesita de eso. Perdonar y empezar a caminar por senderos nuevos, que es lo que se requiere. Y probablemente este encuentro, esta condición histórica que viven nuestros pueblos con la presencia violenta de España, finalmente también hay otro aporte, ¿no? En medio de lo doloroso que esto es, y probablemente es el idioma, ¿no? Sí, bueno, yo creo algo, ¿no? Antes de comenzar a hablar de eso, yo creo que Latinoamérica, como inicio hablando,
mientras ellos creían que el mundo era plano, tomando vino, nosotros masticando coca, interpretábamos las estrellas. En primer lugar, yo creo que en ese tiempo, la no conocida como América, o como ellos pensaron, la India, nosotros estábamos mucho más avanzados. Así es. Sí, con el cosmos, entendíamos la naturaleza y el entorno que nos rodeaba. ¿Sí? Y vinieron los españoles y justamente tiraron esa tesis abajo. Ahora se trata de recuperar de muchas maneras y nos damos cuenta que estamos volviendo a la esencia. El mundo o la gente que hace conciencia quiere volver a su esencia natural. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo la importancia de que Latinoamérica, el futuro del mundo para mí, por su naturaleza, por el don de gente de nuestros pueblos, Latinoamérica y sus grandes virtudes, yo creo que apunta hacia ser una potencia que debe ser diferente, humana. Muy bien, Piloso, no solo eres veterinario, sino también filósofo, ¿no? Bueno, algo... hay que poner esa dosis también en la vida. Sí, bueno, además de dedicarme un poco a la ciencia, también trato me gusta mucho la lectura, me gusta conversar con gente mayor a mí, es algo que tengo desde muy niño. Siempre mi abuelito me contaba historias y yo disfrutaba mucho de él, ¿no? Era un niño un poco que se aislaba a veces y tenía mi propio mundo. Tu hermano, ¿no? Sí, tenía mi mundo de juguetes. Introvertido. Sí, y todavía... Pero construías historias desde niño. Desde niño, me gusta también mucho el dibujo, entonces me dediqué más a la música, pero ganaba concursos de niño, sí, de Muy pintura. bien, sigamos abriendo estos videos que hemos preparado para ti, Rescate, Valentía. ¿Por dónde quieres ir? Puede ser por Rescate. Por Rescate, allí tienes un clic. Bueno, Pepe también es un empresario. Nosotros tenemos una empresa que se está comenzando a desarrollar, denominada Cara, que está involucrada con el desarrollo local de las comunidades, de los cantones, de los pueblos de Manabí, junto a su hermano, en los cuales tenemos 3 áreas específicas de desarrollo, lo que es el turismo, la parte cultural y el agrodesarrollo para los pueblos de Manabí. Él, además de cantautor, también está metido en la parte científica. Él es un investigador. La universidad actualmente está desarrollando un campo exclusivamente para la investigación. Se llama la Ciudad de Investigación, Innovación de Desarrollo Agropecuario, CIDEA. Allí, como él es un veterinario, está trabajando en un proyecto de investigación para rescatar esa fauna y esa flora que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y él, a través de una investigación, quiere rescatar esas aves que ya se están extinguiendo, que perdieron su hábitat. Y con este proyecto va a tratar de rescatar eso que se ha perdido. Y que tal vez no lo hubiera podido desarrollar si no hubiera tenido a la universidad. Dentro del laboratorio también cumple las funciones de técnico analista dentro del laboratorio de microbiología de la Escuela Politécnica Manabí. Él llega aquí con su broma, con sus chistes, a veces en su momento libre coge su guitarra, se empieza a entonar una canción, o cuando llega a visitas pues, de otras universidades o algo, él hace escuchar su voz. Fue mi alumno, ¿no? Él fue un estudiante destacado de esta institución y hoy en día lo tengo como compañero de trabajo. Allí está, este veterinario, emprendedor también, interesado en el turismo, en el agrodesarrollo. Sí. Manabí tiene mucho por explotar. Tiene el recurso humano y el recurso natural, que creo que es hacia donde apunta el turismo a nivel mundial. El turismo es sensaciones y, bueno, la gente de otros países, Norteamérica, Europa y, bueno, de otras latitudes, quiere justamente ver cómo la gente vive acá, en nuestras tierras. Y entonces, para allá apuntamos nosotros a desarrollar localmente las comunidades. ¿Hay especies en riesgo? Bueno, sí, eso lógicamente... ¿Por qué se han creado esas condiciones de riesgo?
Bueno, la deforestación en Manabí en la década del 50, con la llegada del ganado vacuno. Sí, grandes selvas, grandes montañas se talaron completamente para hacer las pastizales. Y entonces eso hizo que las pocas especies que hubieran se desaparecieran o emigraran a los pequeños remanentes todavía de bosque que tenemos. Claro, y el ganado produce grandes conflictos, ¿no? Sí. La capa de ozono incluso... Después del ser humano es el segundo depredador más letal que hay. Increíble. Sí. Así es, porque bueno, una pisada puede compactar el suelo a tal medida de que ya no vuelva a crecer ningún tipo de flora. Sí. Claro. Sí, eso ¿Y pasa. qué hacer entonces? Bueno, yo creo que controlar un poco, ¿no? Porque es necesario también, es necesario. Hay gente que disfruta justamente de comer carne de res, como decimos nosotros acá, pero hay que controlar un poco, hay que controlar aquí, hacerlo de una manera más técnica, porque a veces, o muchas veces, en Manabí, por ejemplo, para un solo animal se dan 2-3 hectáreas, entonces hay demasiado terreno para tan poco ganado, entonces eso es el verdadero problema. Eres parte de un equipo de investigadores y estás conectado con la universidad, eres un empleado trabajo de la Universidad Politécnica de Manabí. Sí. ¿Por qué no has emprendido por cuenta propia? En general un veterinario suele poner un consultorio y veo algunos que hacen mucho dinero. ¿No ha sido ese tu propósito acaso? Bueno, como me dediqué mucho tiempo a la música, he trabajado en algunos programas que tienen que ver mucho con la sanidad animal, pero me dediqué tanto tiempo a la música, entonces me desvinculé un poco de esta actividad de manera empresarial, si se lo puede ver de esta manera, y posteriormente, como la música es sensibilidad, entonces yo veía que, bueno, hay bastantes veterinarios que se dedican a curar y a producir, ¿no? Que es lo que para donde apunta la veterinaria o la pecuaria. Entonces digo, y esos animalitos olvidaditos, un poquito que tenemos, los que de pronto se han ido extinguiendo, yo apunté hacia allá. Sí, apunté hacia allá. Claro, con un sentido mucho más altruista. Claro, entonces... Esos animalitos no reportan dinero, probablemente. No, muchas veces no. Pero no es lo único que se busca en la vida. No, hay otras cosas y la universidad me brindó esa oportunidad de hacer algo que me gusta, que disfruto y que me paguen por eso también. ¿Calceta cuántos habitantes tiene? Bueno, en datos bueno, se dice que aproximadamente 45.000 habitantes, pero yo creo que hay muchísimo más. Hay más. Sí, hay algo así que 60.000 habitantes. ¿Y en la universidad cuántos estudiantes están? Aproximadamente, bueno, más de 4.000 estudiantes, pero están por empezar nuevos semestres, entonces, lógicamente, la CENESIC va... Más de 4.000 significa el 10% aproximadamente de la población. El 10% de la población, más o menos, sí. ¿Y cuántas promociones tienen ya? Bueno, tendríamos algo así que como que 30 promociones, 25 promociones, sí, más o menos, sí. Sí. O sea que semestralmente se están... Eso permitiría visorar un mejor destino para la agricultura, incluso en la zona. Muy bien, vamos a una pausa brevísima. Volvemos, estamos con Piloso, José Cedeño, aquí en la Caja de Pandora. Ya venimos. En el último bloque, José Cedeño nos brindará música, pero además contará cómo cayó en el mundo de las drogas. Y esos vacíos internos los querés llenar con ese algo, que son sustancias, y esas sustancias, bueno, te destrozan la vida. Estamos de vuelta en la parte final de este programa. Vamos a pedirle enseguida a José Cedeño, Piloso, que abra el último video que hemos preparado. Vamos a ver de qué se trata. Nos falta valentía. Veamos, ¿qué es esto de valentía? De inocente pasó a chiaborete, de antecedente pasó a reincidente como un chico bueno. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José y soy un adicto. Hola, José. Bueno, muchas de las cosas que Narcóticos Anónimos me ha enseñado a pensar, a vivir de una manera diferente, a compartir la vida de una manera sana, en familia, con diversión sana, con un trabajo,
creyendo en un poder superior, ¿no? En este caso, bueno, asistiendo a mi iglesia, que es la católica, y bueno, y teniendo una familia como con ustedes, hermanos de enfermedad, que hoy por hoy nos ayudamos a vivir libre de la enfermedad que por muchos años atormentó cada una de nuestras vidas. Rompe las cadenas del alma. Nosotros hemos organizado conciertos para dar información al público, qué son, qué causan las drogas a los jóvenes de nuestro cantón, de la provincia también. Básicamente nuestro trabajo ha sido pasar el mensaje a aquellos que todavía sufren. Yo no tenía nada más que una honda herida. Llegué a mendigar ya. Entonces nunca gané nada. Pero ahora sí veo que me está dando todo bien. Hasta aquí voy bien y eso es lo que yo puedo compartir. Su vida se encontró y quiere cantar. Es mi padrino de recuperación. Hablando de él es la persona que abrió la puerta que yo siempre consideré que estaba cerrada para mí en el mundo. Hablar de Piloso es hablar de un instrumento de Dios. Así lo considero yo, porque él, en un momento de mi vida, cuando yo estuve buscando un cambio, Dios me lo envió a mi vida para que Él me enseñara a vivir la vida de una manera diferente a como yo la estaba viviendo. Más que amor, tengo paz, libertad. ¿Quién la trajo aquí? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Fuerza. Muchos aplausos para Dios. Ahí está. Esto plantea un momento difícil de tu vida, ¿no? Sí. ¿Cuál es la edad en la que decides ir por el camino de las drogas y el alcohol? Empecé casi, bueno, cuando ya empecé con mi propio grupo musical, que era Euforia, empecé también con el consumo de sustancias psicotrópicas que, bueno, alteraban mi mente, mi forma de actuar y de pensar. Y fueron casi que 10 años y algo más que me di súper duro contra las veredas, contra los postes de luz y que, bueno, después logré reaccionar. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Qué pasaba en tu vida? Bueno, crecí, bueno, en mi casa, en la parte de abajo, había una tienda, había un casino. Para mí era muy normal ver a mi papá tomarse los tragos, pero solo se tomaba los tragos. Yo crecí con esa influencia un poco y posteriormente con la música, allá en Manabí, uno va pasando con la guitarra y está un grupo de gente, de amigos tomando, te llaman, uno canta, se toma unos tragos, se toma otro, en horas de la madrugada alguien te ofrece algo y esos vacíos internos los querés llenar con ese algo, que son sustancias, y esas sustancias, bueno, te destrozan la vida. ¿Y cuáles eran esos vacíos? ¿En la relación familiar? Bueno, tuve un buen ambiente familiar, o sea, es inexplicable. Se han hecho estudios acerca de por qué una persona se vuelve adicta, porque hay gente que ha crecido en condiciones muy difíciles. Pongamos un ejemplo del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Exiliado de guerra y tantas cosas, y tomó un buen camino. Y hay gente, en cambio, que de pronto tienen todo, son felices y todo eso, y terminan conduciendo drogas. No hay un diagnóstico exacto de por qué una persona consume drogas. Simplemente creo que es una mala decisión. Una mala decisión, y que con las cosas que de pronto tú no has podido resolver durante tu vida, se convierten en la enfermedad de la adicción. ¿Y estuviste casado ya cuando consumías drogas? Bueno, no. Llevaba una vida bastante desordenada en todos los aspectos de mi vida. Sí, llevaba una vida desordenada, como decimos muchas veces en el rock, sexo, droga y rock and roll. Pero después es ya que ya empiezo a encaminarme. ¿Y luego encuentras un grupo o creas un grupo que genera una autoayuda? Bueno, primeramente asisto a un grupo, fui por ayuda. Después de hacer un retiro espiritual, alguien me transmite el mensaje de recuperación, me dice, tú puedes cambiar. Ya había perdido absolutamente todo, material, físicamente, bueno, pesaba creo que la mitad de lo que estoy ahora. Había perdido a mis propios hermanos, que también vivían de manera muy confundidos. Vivía solo en mi casa, había vendido
pocas cosas que mis padres nos dejaron. Y ahí, después de perder todo, acepto esta invitación y empiezo a decidir de una manera diferente. Asisto durante más de 2 años a escuchar terapia constantemente, que no es nada más que escuchar experiencias de otros y cómo salir del consumo de drogas. Pero es una decisión muy valiente también, y eso, fue muy duro, porque tuve que abandonar la música. Ese ha sido el momento en que abandoné la música, porque decidí en ese entonces mejorar mi vida, mi calidad de vida. Y luego eres parte de un grupo donde se advierte que hay mucha fraternidad. Sí. Son cuasi hermanos. Sí, el grupo Calceta NA. Sí, todavía en Calceta es con identidad de Calceta. El grupo Calceta NA, donde mis hermanos y mis amigos asistimos con regularidad para mantenernos libres de la sustancia. ¿Y a ti te preocupa esto, supongo, con las nuevas generaciones? Eres padre de familia. Sí. ¿Cómo enfocar la enseñanza? Mediante la música. Yo tengo una escuela de artes. La escuela de artes Lacing Park, que es una escuela de artes de igualdad, ¿no? Es una escuela de artes particular. Pero aparte de esto, yo de manera paralela doy clases en un sector del Cantón Bolívar de manera gratuita, que es un sector bastante vulnerable. En el Alto Cenepa hay una escuelita donde de una u otra manera les llevamos fiestas, les llevamos algo para servirnos todos, les llevamos música y donde queremos empezar a hacer algunos proyectos importantes para que la gente, mediante el recurso de la música, un poco se desvincule del consumo de drogas. Es la música entonces un factor, pero ¿y qué otros factores son los que finalmente deciden si alguien consume o no drogas o alcohol en esos volúmenes que ocurren y que, bueno, terminan siendo alcohólicos, ¿no? Claro, bueno, estos sectores son más vulnerables en todos los sentidos, ¿no? Y la familia justamente está un poco más fracturada, está más dividida, entonces eso hace que sea más susceptible a enfermar de la enfermedad de la adicción. Entonces allá donde apuntamos, es allá donde queremos, hemos hecho conciertos, hemos hecho cosas importantes para prevenir, ¿no? Hemos ido a los colegios. ¿Y el Estado hoy en día se preocupa más de estos sectores vulnerables? Claro que sí. Se preocupa porque, bueno, yo lo puedo decir de manera personal, he tenido apoyo en ese sentido, porque usted sabe que movilizar compañeros, logística, ese tipo de cosas necesita un apoyo, ¿no? Entonces, éticamente no lo voy a decir que instituciones, pero muchas instituciones de Estado han estado prestas siempre a ayudarnos, sí. Muy bien, hay una pregunta que habíamos formulado al principio, que tienes que responderla enseguida, al final del programa. Estamos ya aproximándonos al fin. ¿Qué frase se utiliza para dar ánimos en Calceta? Al empate, Calceta. Solo lo mejor en Calceta, mi señor. Calceta y Manabí son lo mejor de mi país. Tonga para Calceta. ¿Cuál es la frase que más se utiliza para dar ánimos? Por supuesto que la más mundialmente conocida. Al empate Calceta. Al empate Calceta. Sí. Ahí está. Sí. Ese es un grito de guerra en momentos difíciles. Es una frase que nació en un partido Bahía versus Calceta, en el cual Justino Lor, alias Tufiño, al escuchar el primer gol de su equipo, pese a estar perdiendo por 9 goles, gritó al empate Calceta. Ese entusiasmo se ha convertido en parte de la identidad de sus habitantes, dice el historiador Ovidio Velázquez, ¿sí? Y se sigue gritando entonces en momentos difíciles, ¿no? En momentos difíciles hay que gritar esto para que nos saque. Y es una frase que ha traspasado la frontera cantonal, porque... En algunos mundiales se ha escuchado, sí. Y en algunos mundiales. Se ha escuchado, sí. Muy bien. Zaira ha sido alguien muy importante para tu vida, tu esposa. Y sé que ahora es parte también de tus actuaciones artísticas, ¿no? Sí, bueno, ella tiene mucho más tiempo que yo en el arte, porque siendo una niña, a sus poquitos años, ya hacía poesía frente a un público. Ah, no me digas. Y empecé mucho después, pero después que unimos nuestras vidas, bueno, hay una energía única que compartimos en los escenarios y que a la gente le gusta. Qué bien. Y ahora en esta parte final quisiéramos invitar también a Zaira que venga. Bienvenida, Zaira. Muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí, ¿no? Porque además nos van a regalar una intervención final, ¿no? Sí. Así es. ¿Cómo se llama esta canción? Qué rico es Manabí. Qué rico es Manabí. Sí. ¿Y usted cocina también, Zaira? Sí. Sí, bien rico. Sí. Comida manabita. ¿Cuál es la delicia mayor que hace?
En calceta. En calceta. La tonga. La tonga, ¿no? Sí, la tonga. Ese es un envuelto de... De hoja de plátano. Ajá. De hoja de plátano con gordito de maní, la presa de gallina criolla y el maduro frito. ¡Qué delicia! Sí. Con razón que está bien alimentadito. Estamos bien gorditos. Bien gordito. Estamos bien gorditos. Sí, Qué bueno. es un plato tradicional. Bueno, anteriormente era conocido como la iguana. Ajá. Sí. Ah, le conocían la iguana. Sí, y le como la cambiaron por iguana. tonga. Sí, porque justamente es verde y Como bueno, el se color conoce. de los ojos de Zairita. Se conoce Claro, como como- colores de. Claro, de la vida. ustedes no tienen que hacer sino eso. Sí. Entonces, Sí. la tonga. Qué bien. Nos alegramos muchísimo y nos vamos a quedar con la música entonces, ¿sí? Les invitamos que vayan al escenario musical Muchas gracias. para Muchísimas gracias. escuchar esto último que se viene y que se llama Qué rico es Manabí. Vamos a verlo inmediatamente, no sin antes pedirles, amigas y amigos, que no dejen de escribirnos. Es muy importante para nosotros. Cada criterio de ustedes nos anima a mejorar este espacio de la televisión pública dedicado para la familia ecuatoriana. Nos quedamos entonces con Zaira y Piloso. El romance de un atardecer, el río que refresca mi ser, la montaña que se vive dentro, hacen más rico a Manabí. Sal, prieta y el mar para contemplarlo, y el más rico aroma del cacao, un curricho bien amorfinero, hacen más rico a Manabí. Los poemas que yo canto son de mantequilla blanca, al son de la caña, al son de la brisa, en las noches de luciérnagas mágicas y de las mariposas al sol de la mañana. Vive la ruta de colores, manjares de mil sabores, ceviche, corviche, biche, queso y cuajada. Ay, qué linda tierra de la abundancia. Aquí abunda el cariño, sello Manaba. Mi sentido tan sensible como el barro, mi esencia tan fresca como la mistela de cacao, y mi experiencia se diluye como el café pasado. No cambio mi tierra por nada, de las charcas hechas, lagunas mágicas. Mi corazón arde como horno de leña, donde se concentran mis madrugadas. República de negros y blancos, amorfinos y chihualos, y una sonrisa morena que te cautiva. Ojos cielos que enamoran, misticismo en manchecaña, historias lejanas que envuelven con su magia. Sentimientos profundos bajo el cobijo del techo de cadicaña. Sentarme en la azotea a comerme una tonga con plátano asado, salprieta y cuajada, al lado de un alambique de agua, es la experiencia más grata que te da mi campo Manaba. Señor Muñoz, lo felicito, ya que cada sábado nos da la oportunidad de conocer a gente extraordinaria. Iguala 60.